Up next on Hudson Church. Esposas que cuando salían, una vez una hermana iba para el trabajo y cuando abrió la puerta el marido estaba acostado en el piso, llegó borrachísimo, no pudo ni abrir la puerta y durmió en la calle. Ustedes saben qué hizo esa hermana, le pasó por encima y se fue a trabajar. Pero hay que mantenerse en fe. Ahí no se puede. A partir de este momento le pido que por favor no se me distraiga por nada ni con nadie. Y el título del mensaje en esta tarde es Conoce tu enemigo. Conoce tu enemigo. Usted sabe que todos los cristianos tenemos como mínimo 3 enemigos. Y digo como mínimo porque hay cristianos que tienen más de 3 enemigos. Pero a los enemigos que yo estoy haciendo referencia en esta tarde es a Satanás, al mundo y a la carne. Y cuando digo la carne estoy hablando de nosotros mismos. La Biblia me enseña que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es lo más profundo de nuestro ser. El espíritu está tan adentro de nosotros, pero el espíritu es el que nos permite tener esa conexión o esa relación con el mundo espiritual. O sea que nos permite tener una relación con Dios porque nuestro Dios es espíritu. Amén. El alma es la mente, es el razonamiento, es la personalidad, son los sentimientos, las emociones. Otro nombre que recibe el alma también es el corazón. El alma es lo que nosotros somos por dentro. Así nos creó el Señor. Y la carne o el cuerpo es lo exterior, es esto de afuera. Y la carne, como fue concebida en pecado, tiene una naturaleza pecaminosa. La carne de todos tiene deseos y pasiones que no son muy santas que digamos. Amén. Pero esos deseos y esas pasiones tienen que ser gobernadas y dirigidas por nuestro espíritu. Y nuestro espíritu tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Y esa es la lucha que tenemos todos los creyentes, como dice la Biblia en Gálatas, que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne y estos se oponen entre sí, ¿verdad? Entonces hay una oposición, hay una guerra entre la carne y el espíritu. Y por eso es la razón que metemos a la carne dentro del grupo de nuestros enemigos. Si nosotros nos decidimos por complacer a la carne, vamos a terminar destruidos. Porque la palabra del Señor nos enseña que si nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Y en la Biblia hay una lista que menciona obras o cosas de la carne que vamos a estudiar hoy en esta tarde. Y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y voy a leer yo solamente, por favor presten mucha atención. Y manifiestas son las obras de ¿quién? Que son adulterio. Paramos ahí. El adulterio es la infidelidad dentro del matrimonio. Ese es el adulterio. Y el punto del matrimonio me gustaría compartir que está siendo muy atacado en estos tiempos. El matrimonio está siendo supremamente atacado en estos tiempos. Para empezar, el diseño del matrimonio, el diseño del plan de Dios que dice la Biblia para el matrimonio se compone entre un varón y una mujer. Pero ¿qué está pasando en estos tiempos? Que la figura original del matrimonio está siendo completamente distorsionada. Si usted mira muchas celebridades que nuestros hijos o nosotros mismos estamos siguiendo, tienen entre 7, 9 y 14 divorcios. Entonces las nuevas generaciones se están levantando con una información equivocada sobre el matrimonio. Esto es una realidad, iglesia. Y no pienso decir nombres porque tendría que empezar con la señora del anillo ¿para cuándo? Otra manera que yo veo que el matrimonio está siendo atacado es que por las novelas, las series y la televisión están mostrando como si el matrimonio fuera algo aburrido. Y a mí jóvenes me lo han dicho personalmente, yo no me voy a casar. ¿Por qué? Porque le están recibiendo ese mensaje que el matrimonio es esto, que el matrimonio es lo otro. Y yo no pienso aquí a pintar, no vengo a pintar un mundo de fantasía ni a pintar pajaritos en el aire, como dice la canción de salsa, pero
Es una realidad que los matrimonios pasan por altibajos. Es una realidad que los matrimonios a veces pasamos por crisis. Pero el estar casado es una de las mejores experiencias de la vida. Es amar y ser amado por una persona sin interés. Es tener una persona que te da la mano cuando estás caído. Es tener un compañero o una compañera para enfrentar la vida. Y la palabra de Dios me dice que el que haya esposa haya el bien. Entonces el estar casado es una bendición. Ahora, cuando Cristo es la cabeza del matrimonio, el éxito es garantizado. Yo no sé si usted puede decir amén. También debo mencionar que si uno de los dos no es creyente, uno de los dos que componen el matrimonio no es creyente, el que sí es creyente tiene que mantenerse en fe. De que en el tiempo perfecto de Dios, ese varón o esa mujer que aún no es creyente va a ser tocada por Dios. Yo conozco muchos testimonios aquí en la iglesia de hermanas que estaban casados con esposos que el esposo ni siquiera les permitía ver un canal cristiano. Quítame eso, que aquí no vamos a ver esa cosa. Esposas que cuando salían, una vez una hermana iba para el trabajo y cuando abrió la puerta el marido estaba acostado en el piso, llegó borrachísimo, no pudo ni abrir la puerta y durmió en la calle. Ustedes saben qué hizo esa hermana, le pasó por encima y se fue a trabajar. Pero hay que mantenerse en fe. Ahí no se puede perder la fe. Amén. Ahora, mientras ese momento que el Señor toca ese corazón llega, la persona que es cristiano, sea el varón o sea la dama, tiene que dar un buen testimonio. Yo una vez leí un letrero en el internet que me mandaron que decía: la única Biblia que va a leer tu vecino, el inconverso, es tu comportamiento porque has dicho que eres cristiano. En este punto yo lo puedo usar: la única Biblia que va a leer tu pareja inconversa es tu comportamiento, porque has dicho que eres cristiano. Entonces tienes que mirar tu manera de hablar, tienes que moderar tu manera de comportarte y dar un buen testimonio. Pero siendo honestos, muchas veces estamos haciendo lo contrario. La persona que es cristiana llega a la casa donde el esposo o la esposa que no es cristiana a contarle las cosas malas que pasan en la iglesia. ¿Cómo te parece que fulanita no se habla con julanita? El pastor tuvo que regañar a un hermano porque llegó oliendo alcohol. Ese muchacho que suben allá a predicar los domingos se cree una estrella de Hollywood, no saluda a nadie. Y después esa misma persona está: Dios mío, yo te pido que Rigoberto venga a la iglesia. Hermana, ¿cómo va a venir si lo único que escucha son reportes malos? ¿Quién va a querer venir? Yo no sé si usted me puede decir amén a eso. Entonces, yo me desvié muchísimo, pero sigamos. El adulterio es la infidelidad dentro del matrimonio. ¿Estamos claros ahí? Y esto es una práctica de la carne. Sigo con fornicación. La fornicación, no se me distraiga. Si trajeron a su muchacho, mejor, quítenle el teléfono. Es practicar la sexualidad fuera del matrimonio. Eso es fornicación. El sexo fue creado por Dios y está permitido dentro del matrimonio. Bajo este contexto, el sexo es permitido. Practicar sexo sin estar casado es un pecado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ay, no, hermano, eso eran los tiempos de Moisés, ahora estamos bajo la gracia. Eso ya no se usa. No, iglesia, en los hijos de Dios sí se usa. Sigo. Dame un poquito para atrás que se me quedaron dos y quiero mencionarlas. Inmundicia, laxivia, 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Nuestro enemigo la carne, es decir, nosotros mismos somos atraídos a practicar alguna de estas cosas, o de pronto todas, uno nunca sabe. Pero por eso es sumamente importante alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios y tener una relación con el Espíritu Santo, pero esa relación tiene que permanecer, tiene que haber una comunión con el Espíritu Santo para que así nuestro enemigo la carne sea controlado, dominado por el Espíritu y así vencer y morir al pecado en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 5 versículo 24, ahí mismo bajamos al 24 y dice, leamos todos en el nombre de Jesús al ritmo de la hermanita Laura. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Leamos todos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mire, iglesia, hay una buena noticia. La palabra de Dios nos enseña que ninguno va a ser tentado más de lo que puede soportar. Eso es una buena noticia. Lo que sea por lo cual usted está sintiendo tentado, usted puede decirle que no a eso. Porque el Señor no va a permitir que usted pase por una tentación que usted no pueda resistir. Él es bueno y Él nos dice, usted puede decirle que no a eso que tanto le atrae. Junto con la prueba viene la salida. Así que, hermanos, no tenemos excusa porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. El segundo enemigo que voy a mencionar en esta tarde es el mundo, y cuando digo el mundo es haciendo referencia al sistema del mundo. El mundo cada día más se está levantando en contra de la iglesia, y cuando digo la iglesia no me refiero al edificio y a las paredes, no, nosotros somos la iglesia. Fabio es la iglesia, Esperanza es la iglesia, Catalina es la iglesia, Estela, usted es la iglesia, Violeta, somos nosotros la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, y el mundo está sacando leyes en contra de la iglesia. Prácticamente quieren censurar a la iglesia, quieren callar a la iglesia. El mundo dice que nosotros somos odiadores o intolerantes porque no practicamos o no estamos de acuerdo con ciertos comportamientos que para el mundo son normales, pero que para los hijos de Dios son pecado y abominación. Y esto ha pasado a través de la historia. Siempre el mundo ha ido en contra de la palabra de Dios, porque el mundo y Dios no son amigos. Ahora es evidente que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Se están levantando tiempos y cada vez dice la Biblia que se va a poner peor. ¿Por qué se va a poner peor? Porque la venida del Señor Jesucristo está cada vez más cerca y el mundo va a recibir juicio. Entonces por eso es que esto cada vez está poniendo más y más y más loco. Otra manera en que el mundo nos ataca es con los afanes y los placeres de la vida. ¿Recuerdan la parábola de Jesús sobre el sembrador y la semilla? Una semilla cayó entre espinos. Y cuando el Señor Jesucristo explicó a qué se refería con esta parábola, era diciendo que la persona recibe la palabra, pero que los afanes de este siglo, la codicia por las riquezas y las otras cosas que lo engañaban, ahogaban la palabra y la hacían infructuosa. Es decir, la vida de las personas está tan enfocada en hacer dinero, en ir de vacaciones, en el shopping, o de pronto su afán es pagar la renta, cumplir un sueño, pagar la universidad, que no buscan ni oyen la palabra de Dios, y cuando la oyen no permiten que el Señor cambie su vida porque su enfoque está en las cosas de este mundo que son pasajeras y no en las cosas de Dios que son eternas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanita Laura. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Wow, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leamos todos el 17. El mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Dele un aplauso a Jesús. El único objetivo del mundo es desviar al cristiano, sacarlo del camino, robarle el enfoque, llevarlo a la perdición, llevarlo al error, llevarlo a la desgracia. Hudson Church TV app brings you live services direct to your smartphone, smart TV, and much more. You'll also get special announcements, streaming messages, and exclusive content 24 hours a day right in the app. Experience unlimited streaming through streaming platforms absolutely free. Visit your app store or download the Hudson Church app through PushPay. For more information, go to facebook.com/The Hudson Church. Y muchas veces nosotros le estamos permitiendo que el mundo haga eso en nuestras vidas porque nos hacemos amigos del mundo y de sus malas prácticas, y esto es supremamente peligroso. Santiago capítulo 4 versículo 4, leamos todos en el nombre de Jesús. Oh almas adúlteras. ¿Sabe por qué la palabra nos llama adúlteros? Porque nosotros, la iglesia, también es representada como la esposa de Cristo. Y en minutos atrás aprendimos que el adulterio es ser infiel en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, si la iglesia, que es la esposa de Cristo, está con otro, de una manera de decirlo, nos convierte en adúlteros. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Son palabras difíciles. Palabras duras, enemigo de Dios. El mundo se va a seguir levantando, iglesia, pero nosotros no tenemos por qué temer. El mundo se va a seguir levantando y van a seguir sacando leyes y van a seguir sacando cosas, pero nuestra confianza tiene que estar en el amor del Padre. Tenemos que confiar plenamente de que Él nos amó, de que Él nos ama, que su amor es ágape, sin condición, sin interés. Esa tiene que ser nuestra confianza. La Biblia me enseña que ni la persecución, ni la tribulación, ni la angustia, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Antes bien, nosotros en Jesús somos más que vencedores y podemos vencer al mundo porque mayor es el que está en nosotros que el que está. Gloria a Dios. El tercer enemigo que voy a mencionar es Satanás, el diablo. La palabra de Dios dice que Él vino a robar, matar y destruir. El Señor Jesucristo dijo que Él era homicida desde el principio. Ese es el propósito de Satanás. Él no sabe hacer más nada sino el daño a las personas. Pero ¿dónde está Satanás? ¿Dónde se encuentra Satanás o los demonios de Satanás? En el aire. En el aire está, en la atmósfera de la tierra. La Biblia dice, otro nombre que tiene Satanás es que él es el príncipe de la potestad del aire. Otro nombre es el príncipe de este mundo. Y él anda por ahí por la tierra buscando a quien mata, a quien roba o a quien destruye. Y es a las personas que él quiere hacerle esto. Y aunque no lo vemos, es una realidad. Por eso la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Recuerden, la lucha no es contra las personas, no es contra los seres humanos, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todo eso es en referencia a Satanás. Ahora, en este punto es importante no ir a ningún extremo. ¿A qué me refiero? Yo he aprendido
que es malo en este punto ser extremista. Por ejemplo, hay cristianos que ven a Satanás por todos lados. By the way, todo es Satanás, hasta el café es satánico. No tomo cafeína, eso es del diablo. Ese extremo es malo y todo lo que pasa es el diablo. Pero hay otro extremo que también es peligroso y es aquel cristiano que va por ahí todo fresco, sin darse cuenta o ignorando que tenemos un enemigo que es peligroso y que quiere destruirnos. Entonces los dos extremos son peligrosos. No podemos ir al extremo de satanizar todo, pero tampoco andar por la vida, no podemos bajar la guardia porque hay un enemigo que sí existe y quiere hacernos daño. No sé si alguien me puede dar un amén por eso. Mira, el diablo tiene artimañas, tiene astucias, pero su mayor cualidad es el engaño y la mentira. Otro nombre que tiene es el padre de la mentira. Este estudio de hoy es conociendo a tu enemigo. ¿Estamos conociendo al enemigo? ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Entonces, Satanás usa señales sobrenaturales para engañar a la gente. Hay religiones y sectas que se han formado que porque se apareció un ángel, que hubo una visión, que bla, bla, bla. Y hay gente que, yo puedo tener 7 esposas y todo. Y una iglesia grande, religiones. ¿Y eso qué es? Una obra de Satanás para engañar a la gente, apartarla de la verdad. O que por allá en Xochimilco se apareció una estatua que estaba llorando sangre y usted ve allá la gente visitando aquella imagen, llevándole flores a aquella imagen, honorando aquella imagen, poniendo su fe en una imagen por allá en Xochimilco que lloró sangre. Sin ir muy lejos, aquí en la Bergenland, y se acuerdan el árbol ese se volvió Camposanto. Se apareció ahí una figura, entonces yo pasaba por ahí en el invierno, la gente frizándose ahí, llevando una velita para que ese árbol hiciera un milagro. Yo tengo que decir las cosas por su nombre y todo eso es obra del diablo para distraer a la gente y apartarlos de la verdad. También hay otras cosas que el diablo usa para apartar a la gente de la verdad. Está la hechicería, la astrología, la brujería, los adivinos, la santería, los espiritistas, la ouija, hasta el horóscopo, iglesia. ¿Usted puede creer que hay gente tan incauta y tan ignorante que son engañados por el horóscopo? ¿Qué dice Aries? Aries dice que tendrás un buen día. ¿Qué dice Sagitario? Venga, que Sagitario tendrás un buen día. ¿Qué dice Capricornio? Capricornio, que tendrás un buen día. Y ahí la gente engañada y engañada y engañada y apartados de la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad está en la Biblia porque no leen la Biblia. Me salió bien el español y yo leo. Mire, el diablo no puede leer los pensamientos de las personas. Porque para saber los pensamientos de todo el mundo se necesita ser omnisciente y el diablo no tiene ese poder. A veces por nuestra ignorancia le damos al diablo poder que él no tiene. El único que es omnisciente, omnipotente y omnipresente es Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Él en todo lugar puede estar. Pero a pesar de que el Satanás no puede ver nuestros pensamientos, él sí puede poner pensamientos en nosotros. Él puede poner un pensamiento de temor. Él puede poner un pensamiento de duda. Él puede poner un pensamiento de desaliento. Se lo voy a poner con un ejemplo. Si una mujer se viste de una manera con la intención de poner un pensamiento en la cabeza del hombre, ¿ustedes creen que puede lograrlo? Seguro que sí. Entonces, ¿cuánto más el padre de la mentira va a buscar la manera de poner pensamientos incorrectos en nuestra cabeza o en nuestra vida? Satanás y sus demonios no pueden poseer ningún cristiano. Ninguna persona que ha nacido de nuevo, ha sido redimida por la sangre de Cristo y ha sido sellada por el Espíritu de Dios. Ninguna persona que sea sellada por el Espíritu de Dios puede ser poseída por un demonio o por el diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Y si nosotros que somos una casa y en esta casa vive el Espíritu Santo, ¿cómo usted me va a decir que ahí también vive el diablo? No. Entonces ningún cristiano puede venir a decir, yo no sé, una fuerza se apoderó de mí y le enterré un cuchillo a mi suegra. No. Ay, pastor, yo no sé, algo se apoderó de mí y cuando yo reaccioné, pastor, estaba acostado con una mujer que no era mi esposa. No, pastor, que el Señor reprenda al diablo. Eso, si usted termina de pronto en una condición de esa, es porque usted decidió. Amén. Gloria a Dios. Esta gente, Dios mío. Pero a pesar de que los hijos de Dios no podemos ser poseídos por Satanás o por ningún espíritu, sí podemos ser influenciados por el diablo. Mire, la Biblia me dice que Acab ha sido uno de los peores reyes que tuvo Israel, era influenciado por su esposa. Y eso que las esposas son buenas. Su esposa era Jezabel y lo influenciaba para lo malo. La Biblia me cuenta que en una ocasión el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, mire, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que muera y que sufra y que padezca a manos de los ancianos, a manos de los fariseos. Y entonces uno de los apóstoles que se llamaba Pedro, cuando el Señor terminó ese discurso, ese sermón, lo llama aparte y le dice, maestro, no vaya por allá, tenga misericordia de usted mismo. ¿Para qué va a ir por allá para que le den palo? No vaya por allá, maestro. Y al parecer esto es algo bueno, ¿no? Ay, el discípulo está preocupado por su maestro. La sorpresa se la lleva el apóstol Pedro con la respuesta que le da Jesús. Porque Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque no estás poniendo tu mirada en Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, como vemos, la influencia puede llegar por un familiar, también puede llegar por un hermano de la fe o por un hermano de la iglesia. Porque Pedro es de la iglesia, no podemos decir nada malo de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a decir cuando venga esa influencia que sabemos que va en contra de la palabra de Dios? Apártate de mí. Satanás. Que estás enfermo y no te puedes sanar, apártate de mí. Satanás. Que te vas a quedar en quiebra, apártate de mí. Satanás. Que eres muy feo y no te vas a casar. Apártate de mí, Satanás. Dios mío. Pastor, es la iglesia suya, caballero. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, leamos todos en el nombre de Jesús. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si analizamos este texto, mire que en ningún momento dice tengan miedo, métanse debajo de la cama, huyan, no. Sed sobrios y velad. Tengan dominio propio y estén alerta. Ese es el llamado, estén alerta. Hay un enemigo, no es un león, no, es como un león. Y él está buscando a quien le hace daño. El llamado no es a que huyamos, a que tengamos temor, no. El llamado es alerta, iglesia. El Señor Jesucristo nos dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sabían eso? El Señor Jesucristo nos dio toda fuerza, nos dio potestad y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. El Señor Jesucristo nos dio toda potestad y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Créalo, iglesia. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice, esas son palabras de Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Esto el pastor lo explicó temprano y yo también lo voy a repetir. Serpientes y escorpiones representan demonios. Y por si fuera poco, el Señor dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada. Ya para terminar, voy a explicar este texto con un ejemplo. Un camión tiene poder por la fuerza de su motor, por el peso, por el tamaño. Un camión tiene poder. Y el policía
tiene autoridad. ¿Quién está detrás de policía? Detrás del policía está la ciudad, está el Estado, está el gobierno que le da esa autoridad al policía. Cuando el chofer de ese camión ve al policía, le obedece. Reconoce su autoridad y le obedece. De igual manera, Satanás tiene poder. Pero Cristo nos ha dado autoridad y si permanecemos en Cristo podemos hablar en su nombre y Satanás y las tinieblas tienen que obedecernos porque ellos reconocen que en nosotros está la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Y cuando el siervo dice gloria a Dios, el pueblo dice gloria a Dios. Iglesia, esto es un mensaje para que conozcamos, esto es un mensaje más amplio, pero por cuestiones de tiempo yo le pido la ayuda al Espíritu Santo para poderlo hacer en este tiempo y que aprendamos. Esto es más amplio, pero espero que hayamos aprendido algo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una invitación para que reciba al Señor Jesucristo en esta tarde como el Señor de su vida. Si usted reconoce que usted ha estado viviendo estos años de su vida dirigido por la carne, dirigido por el mundo o dirigido por el mismísimo diablo, y reconoce que necesita a Jesús en su vida, nunca lo ha invitado, nunca usted ha confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, hoy es el día. La palabra de Dios dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que el Señor le levantó de los muertos y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Lo único que tú necesitas para ser salvo es creer. Y si tú crees en tu corazón, yo te invito para que hagas la confesión hoy. ¿Alguien quiere recibir al Señor Jesucristo en esta tarde? Por favor, levante su mano ahora. Gloria a Dios.